Por escrito. Por escrito. Estamos en un programa más de Por Escrito en Radio Anáhuac que eleva tus sentidos. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Además de saludarlos, los invito a que nos sigan en Facebook Por Escrito MX, en Twitter, ahora X, @Por Escrito _ en Instagram, Revista Por Escrito. También pueden seguirnos en el canal de YouTube para que nos puedan ver, en Spotify también. Y recuerden que todos los miércoles a las 9:05 de la noche, un programa nuevo en Código Libre. Síganos, por favor. Pórtate bien, Cecilia Durán, porque si no te voy a mandar al diablo y a los demonios. Vamos a nuestro pretexto literario. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos, mi querida Ceci. ¿Estás demoníaco, Juan Carlos? Yo no. Hoy tenemos un pretexto literario medio diabólico. Y medio demoníaco también. Y medio demoníaco. Vamos a hablar el día de hoy del diablo y los demonios literarios. Oy. Demonios, el demonio y los diablos, que son finalmente estas... Bueno, es que aquí se mezcla ficción, realidad, creencia. Y claro, yo decía al principio, te voy a mandar al diablo, que es una expresión que muchas veces utilizamos en México, ¿no? Te voy a mandar allá con el mal para que te vaya mal, con todo el deseo, o te voy a mandar a todos los demonios para que te vaya mal. Estaba reflexionando sobre cuando hemos hablado de maldiciones, por ejemplo, pero ahorita que me pegaba y decía diablos, o rayos o demonios, que nosotros más bien mentamos, nosotros no maldecimos, más bien mentamos, y bueno, ahí están metidos también el diablo y los demonios. Y quisiera empezar, digamos, esta reflexión haciendo la diferencia entre lo que es el diablo y lo que son los demonios. La principal diferencia entre un demonio y un diablo es su origen, su naturaleza. Vamos a ver, los demonios son seres espirituales o sobrenaturales que se caracterizan por su maldad y su deseo de causar daño a los seres humanos. En cambio, los diablos son seres del infierno que tienen una naturaleza malvada y son enviados por Satanás para tentar a los humanos y hacer que caigan en el pecado. Bien, a mí me gustaría también comenzar por la referencia del diablo que llega al cristianismo a través de los griegos, por medio de un personaje poco conocido, un dios que es Pan. A ver, como buena tradición oral entre los griegos hay varias versiones de cuál es el origen de Pan. El que yo conozco y el que a mí me convence más es que Pan es hijo de Hermes y Afrodita. Y esto suena extraño. La imagen de Pan es la imagen de un ser más bien feo que tiene la mitad del cuerpo como cabra. Sí, parece un chico. Los pies de cabra que luego le pintamos al diablo en el mundo contemporáneo provienen de este Pan. Pan era ese dios al que los pastores seguían, al que le rendían culto, al que le daban fiestas, un poco de modo similar a Dionisio. Y está más bien asociado pues con el ser un vago, con el ser campesino, con el ser ignorante, con el ser borracho. Que sea hijo de Hermes y de Afrodita es lo que a muchos no convence, porque la belleza es ella. A mí sí me convence porque la otra versión dice que es hijo de Hermes y de una ninfa, pero pues ya Hermes es hijo de una ninfa y de un dios. De modo que a mí no me termina de convencer. Pero la palabra Pan significa hijo de todos. Y eso me parece bien interesante y bien bonito. Es la figura de Pan la que el cristianismo va a tomar para empezar a demonizar a todos aquellos o aquella figura que no es divina. Y fíjate que haces muy bien en relacionar esto con las tradiciones religiosas. En el momento en el que tú hablas
de este borracho, vago, vicioso. Esta tradición pasa al Islam de esta manera, en donde la peor tentación que tú puedes tener, según la tradición islámica y según el Corán, es la tradición del alcohol, porque el alcohol te puede precipitar a todos los demás pecados, te puede precipitar a ser un asesino, te puede precipitar a mentir, te puede precipitar a ser infiel, a ser tramposo, etcétera. Entonces, creo que de hecho, en el Corán el alcohol está demonizado, está prohibido, por eso los musulmanes no pueden tomar alcohol. Hay muchas formas de encontrar también al diablo representado. A mí me gustaría, si nos escuchan o nos ven, que busquen en su dispositivo el diablo del dinero, que es, a ver, así como menciona ahorita Ceci el tema del alcohol, bueno, el del dinero, el que es avaricioso, tiene su propio diablo, y hay representaciones muy interesantes, pero vale la pena irnos al origen del diablo. Y es que el origen del diablo es divino. Es un ángel caído. Es Luzbel. Es muy interesante la etimología de cómo surge este diablo, este malvado que nos va a hacer caer en tentaciones, que es lo que nosotros realmente vemos en las pastorelas, en la época navideña. Pero es un ángel caído, un rebelde, alguien que quiere ser como Dios y no puede serlo. Y en esa rebeldía, en esa oscuridad en la que se termina envolviendo, termina maquinando los males que finalmente favorece. Porque yo creo que la peor seducción que tiene el demonio es la de la arrogancia. Si tú recuerdas, cuando Jesús está en los 40 días en el desierto, llega el demonio a tentarlo. Y una de las tentaciones que hace es subirlo a Jerusalén y decirle: yo te puedo dar todo esto y todo el poder y todo, y esa es la tentación. Lo mismo que la representación que se hace del demonio, o que se hará después del demonio, como este animal que siempre se va a estar arrastrando de panza, que son las víboras. Las víboras y los cuernos y todo lo que tenga que ver con colmillos muy puntiagudos, en fin, todo lo que te puede hacer daño, que en la tradición más cristiana tiene que ver con la representación de la arrogancia. Y ahorita que dices de arrogancia, me hiciste pensar en un concepto que sí lo tenía aquí anotado, la demonización del enemigo. Aquel que es diferente a mí, lo demonizo, lo hago parecer malvado. A mí me gusta en clase, tengo unas imágenes de cómo se demonizaba por parte de los aliados a Hitler, por ejemplo, o cómo se ha demonizado a los judíos en todas las persecuciones que han sufrido. Sí, claro. Es impresionante, pero claro, al asociarlo con el demonio, lo asociamos con el mal, y con eso lo que queremos es cobrar una distancia, y eso no puede ser más que soberbio. Sin eso duda. No puede ser más que, ahorita la palabra que utilizabas, Arrogancia. arrogante. Ajá, de parte claro. de quien acusa. Y me hiciste recordar, perdóname, Cecilia Durán, A ver, ¿a quién? nuevamente a Dostoyevsky. Oh, la. En Los hermanos Karamazov. Sí. Y este texto se puede, yo creo que encontrar de manera independiente, es un texto que puede salir. Hay un fragmento que se llama El Gran Inquisidor, búsquenlo así, El Gran Inquisidor de Dostoyevsky, o busquen Los hermanos Karamazov, el capítulo que se llama El Gran Inquisidor, que es una reflexión de un personaje sacerdote en la obra que se pone a reflexionar qué hubiera pasado si efectivamente Satanás, el diablo, hubiera convencido a Jesús. ¿Qué habría pasado? Y es una gran pregunta existencial propia del extraordinario Dostoyevsky, mi querida Ceci. Por supuesto. Fíjate que Andrea Monroy nos da un dato muy interesante, que fue quien escribió este guión, que la primera vez que se utilizó la palabra diablo en castellano fue en las glosas emilianenses del siglo X. Sin embargo, la primera vez que se narró un pacto con el diablo en la literatura es en la leyenda griega de Teófilo de Gonzalo de Barsén, donde Teófilo es un clérigo judío, por supuesto, ¿verdad?, que aspira a tener un mayor rango en la iglesia y por lo cual acude a Satanás para pedirle sus favores.
Ni más ni menos. Y hay Híjole. muchas formas en las que el demonio nos tienta y hay muchas maneras en las que los demonios se nos meten, mi querida Ceci. Oh. Pero rayos y centellas, se ha terminado el tiempo. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Pues ahora nos vamos a referir a este conjuro. Quisiera conjurarlos, convocarlos a tratar de descubrir el simbolismo de los demonios. La presencia de los demonios en la literatura ha sido una contrastante y larga historia. Estas entidades, ya sea como figuras mitológicas o como figuras religiosas, han sido utilizadas como signos poderosos para representar aspectos oscuros de la psicología humana. La dualidad entre el bien y el mal, los deseos reprimidos, la lucha interna, son algunos de los temas que encuentran su expresión a través de estas aterradoras figuras. Los demonios, tal como los encontramos en la literatura, a menudo son proyecciones de las facetas oscuras de la psique humana. Estas figuras simbolizan los aspectos reprimidos o indeseables o vergonzosos que yacen en el subconsciente de los personajes, así como de los lectores. Al personificar el mal o los deseos prohibidos, los demonios se convierten en una forma poderosa de expresar y de explorar conflictos internos que enfrentamos como seres humanos. Los demonios también representan la eterna lucha, por supuesto, entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. En la literatura son frecuentemente utilizados como antagonistas que desafían al protagonista y ponen a prueba su fortaleza moral. En esta lucha épica no solo se agrega tensión narrativa, sino que también refleja la constante batalla que cada individuo enfrenta internamente entre sus impulsos negativos y sus aspiraciones éticas. En este contexto, los demonios pueden personificar tentaciones irresistibles que llevan a los personajes a cuestionar su sentido de la moralidad y de la rectitud. Estas tentaciones son reflejo de las propias debilidades humanas, de la vulnerabilidad ante la seducción del mal, de la corrupción. Asimismo, los demonios pueden ser vistos como agentes liberadores de deseos reprimidos en la psicología humana. En muchas ocasiones, la sociedad nos impone restricciones y normas que limitan nuestra expresión, la expresión de nuestros impulsos más oscuros, más ocultos. Los demonios, pues, en la literatura, en cierto sentido, ofrecen una vía para liberar y confrontar estos deseos ocultos de forma ficticia y de forma segura. Estamos a leer en los demonios literarios en un espacio de seguridad en donde los podemos enfrentar. El proceso de enfrentarse a los demonios en la narrativa es una oportunidad para que los personajes exploren sus propias sombras. La presencia de los demonios en la literatura nos recuerda que somos seres complejos, con virtudes y debilidades, y que solo al abrazar y entender todas nuestras facetas de nuestra propia experiencia, podremos alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodean. Pero podríamos entonces contrastar la imagen del demonio y de la del diablo. Un demonio es un espíritu maligno en la mitología y en la religión, mientras un diablo es una figura satánica que se considera el enemigo principal de Dios en el cristianismo, pero también en otras religiones. El demonio puede ser cualquier espíritu maligno, no necesariamente está asociado con el diablo, mientras que el diablo es la encarnación más conocida de aquello que se conoce como Satanás. El demonio no necesariamente está asociado con el mal absoluto. En cambio, el diablo a menudo se le considera el mal absoluto en el cristianismo y en otras religiones. Sí, desde tiempos inmemoriales, esta figura maligna ha reflejado y ha ejercido un papel de contrapunto en la literatura, que va a estar reflejando y personificando y encarnando todas aquellas tentaciones que son aspiracionales para el ser humano sin deberlo ser. A medida que la sociedad evoluciona, también las representaciones del mal
van cambiando y se van convirtiendo tal vez en seres más carnales que en seres sobrenaturales. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, mi querida Ceci. Me quedé con cosas que contar en la primera sección. Pero antes que nada, hay que echar agua bendita. ¿Será necesario? A ver, hemos hablado de Pan en la literatura griega, obviamente del cristianismo. Me gustaría mencionar, no es que sea la representación de un diablo, sino más bien como de los demonios en la literatura india, los rakshasas. Ay, sí. Los rakshasas, y estoy pensando en... Se me fue ahorita el nombre de el enemigo de Rama en el Ramayana, es el que secuestra a Ravana. Ravana es un rakshasa, y los rakshasas son como estos seres un poco extraños que creo que podríamos, haciendo una analogía quizá no completamente justa, como a los demonios, como estos seres malvados que van a provocar el mal por el mal, que es finalmente lo que hacen. Ellos secuestran a Sita y le dan en la torre a Rama con todo eso, y bueno, así se va a desarrollar, por supuesto, esa épica. Fíjate que existen varias representaciones del diablo en la literatura y yo creo que las podemos categorizar por distintas tipologías, como el diablo malvado, pero que también es muy poderoso, o la versión del ángel caído que tú ya referías, o incluso demonios guardianes o demonios protectores. El ejemplo del diablo malvado lo podemos encontrar en El Paraíso Perdido de John Milton, donde se relata la tentación por parte de Satanás hacia Adán y hacia Eva, por supuesto. Además, Satanás es movido por la sed de venganza hacia un Dios en toda la obra. En el segundo caso, en la versión del ángel caído, podemos encontrar obras como Un señor, un viejo con alas enormes de Gabriel García Márquez, donde la figura que retrata del diablo no es tan mala, simplemente era un esclavo que tenía sus propios errores. Y el tercer caso son los demonios guardianes, que son menos comunes. Sin embargo, algunas obras presentan demonios que, a pesar de su naturaleza malévola, también tienen un papel protector. Estos demonios pueden estar vinculados a personajes principales y a desempeñar este papel ambiguo, como el demonio familiar de Lyra en la trilogía de La materia oscura de Philip Pullman. Ya me quemó material, Cecilia, pero no Ay, importa, hay suficiente, hay suficiente. Perdóname. ¿Qué encontramos en el último círculo del infierno de Dante? Ay, encontramos a un demonio con 3 cabezas que se está mascando a los peores traidores. Hemos hablado de esa figura diabólica, única, que es tan poderosa que no hay más que agacharse y obedecer, ¿no? Que quiere ser un dios. Creo que esa es la gran característica del diablo. No puede ser como Dios, pero es su pretensión. En ese sentido me voy a animar, aunque me tome unos minutos de más, a hablar de 2 personajes que aparecen nuevamente, no en Dostoyevsky, en el otro gran autor que sabes que me encanta, que es Tolkien. Para quienes han leído El Señor de los Anillos o están viendo la serie de Los Anillos del Poder, en la mitología cristiana, por supuesto, por no decir católica, de Tolkien, hay 2 personajes que se asemejan mucho a ese Luzbel. Uno se llama Morgoth. Morgoth es en realidad un Ainur, uno de los primeros espíritus que va a fabricar la Tierra. La Tierra Media se va a fabricar a partir de la música, y la arrogancia de Morgoth es la disonancia musical. Wow. Mientras que los otros Ainurs, que serán 14 varones, 14 mujeres, van a construir el mundo y todas las maravillas del mundo, todas las cosas malas que hay en el mundo serán creación de Morgoth. Después de los Ainur hay otros personajes que son como dioses inferiores, semidioses o dioses de menor envergadura, entre los que está el famoso Sauron. Sauron en realidad fue un Maiar seguidor de Morgoth, que fue convencido por Morgoth para rebelarse contra los poderes originales
y por eso se dan las disonancias. Los monstruos que crean Morgoth primero y después Sauron son estos orcos, son estas criaturas que son deformaciones de las criaturas originales. No alcanzan a tener el poder de la gran divinidad llamada Eru, y por eso están constantemente en la búsqueda de la destrucción. Aquí Morgoth y Sauron juegan un poquito ese papel del gran diablo y el gran demonio en esta mitología de Tolkien. Qué interesante. Fíjate, me llama mucho la atención toda la minuciosidad que tuvo Tolkien para generar y para describir la gran fantasía de todos sus personajes. Si uno se atiene solo a la Biblia, para poder encontrar una descripción del demonio, nos vamos a sentir muy desilusionados, salvo por el Apocalipsis. En el Apocalipsis sí vamos a encontrar una descripción muy detallada de una bestia con cuernos, con 7 cabezas, semejante a una pantera, con patas de oso y boca de león. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Y resulta muy duro de comprender que el diablo haya podido adquirir esa dimensión tan terrorífica que durante siglos ha perseguido a Occidente. Ese es así, te quieres asustar, asómate por ahí, ¿no? En cambio, en el Antiguo Testamento, en algunos libros, como el libro de Job, aparece un monstruo marino que es el Leviatán, ¿no? Y se explica su fuerza, su tamaño, las antorchas que salen de su boca, pero no nos deja ver una descripción así tan minuciosa como la que se hace en el Apocalipsis o como la que me describes de Tolkien. Además, en el Génesis, pues sí, aparece esta serpiente de la que ya estábamos hablando, o en libros posteriores que se refieren a él como este ángel caído al que se refiere Isaías, o también se encarna en personajes como Lilith, que es un demonio femenino de cabellos largos y alas, con el aspecto de un ángel exterminador, o que arropa bajo el nombre de Asmodeo en Tobías, que se le designan numerosas veces como el opositor o el calumniador, el mentiroso. Claro, porque la manera de sacar ventaja es esa. De hecho, es muy interesante luego cuando se hacen análisis de cómo el demonio muchas veces miente, pero en muchas otras te dice la verdad. Ay, sí. Y esa vez es más difícil cuando la verdad es la que impera. Y lo hace precisamente con este juego malvado, ¿no? El día de hoy quizá ya la figura del diablo se ha como suavizado un poco, pero creo que a lo largo de toda la literatura tenemos grandes ejemplos de estas formas demoníacas que has mencionado. Yo quisiera referir y recomendar, por supuesto, un libro de uno de mis grandes ídolos, que es Leónidas Andreyev. Leónidas Andreyev tiene el diario de Satanás. Para los que están viendo, estoy mostrando, además de que tengo un diablito como separador. Me gusta ponerle separadores que tienen que ver con la obra. Y en esta obra, Satanás se quiere burlar de Dios en este juego irónico, y lo que va a hacer va a encarnar, como lo hace Dios en la figura de Jesucristo, pero él lo va a hacer con un magnate millonario de Massachusetts. Ándale. Y lo que va a hacer es ser bueno, y va a regalar dinero, y se va a burlar de Dios de esta manera. Lo muy interesante de la obra, y perdón que la spoileo un poco, es que se dará cuenta el demonio, claro, cuando encarna, hay algo que no había calculado, que era, ahora voy a ser humano. Sí. Y empieza a tener y a sufrir todas las pasiones propias de un humano, como lo hará Jesucristo en esta analogía. Y lo grave es que se va a dar cuenta de que la humanidad es más malvada que el mismo Satanás. Ay, y yo Este podría es estar de acuerdo. el diario de Satanás. Yo podría estar de acuerdo. Fíjate que me llamó muchísimo la atención. Robert Louis Stevenson, que ya lo hemos, o sea, que también es de los consentidos aquí, tiene una novelita que tiene un nombre muy simpático, El diablo de la botella. Un día, el personaje principal, Keawe, nativo de Hawái, decide irse a conocer otras tierras y se embarca en un buque y se dirige pues hacia San Francisco, ¿verdad? Donde se queda fascinado al ver una casa preciosa cuyo dueño, en cambio, parece muy triste y parece estar muy solo.
el protagonista se pregunta cómo es que el dueño de una casa tan hermosa puede ser tan infeliz. Bueno, esta obra presenta al diablo como a un hombre pobre, a diferencia de lo que nos platicabas, pero como un hombre valiente y activo, cosa que podrías pensar que son como virtudes, como atributos positivos, ¿no? Que enseña a tener cuidado con lo que deseas, ya que aquello que pides se puede volver realidad. Y cuando se vuelve realidad, se vuelve pesadilla. Si no, pregúntenle a Fausto. Uf. Fausto de Johann Wolfgang von Goethe, o von Goethe, es esta obra clásica, por supuesto, del hombre sabio que lo tiene ya todo respecto al conocimiento, pero que le falta vivir la vida en realidad. Y entonces va a venderle el alma al diablo, va a sacrificar todo lo que él ya es con afán de poder tener estas emociones que le hacen falta. Pide lo que quieres y verás lo mal que te va a resultar. Es una obra clásica, es una obra también muy retratada de muy diversas maneras en la cinematografía. Fausto, además de la ópera de Fausto, que es magnífica, hay que darle vueltas a este personaje de Fausto por un lado y bueno, Sí, el claro. Mefistófeles, el demonio en la misma, ¿no? Que asusta, además. Sí, por supuesto. Asusta. Fíjate que Gabriel García Márquez tiene un cuento, un señor muy viejo con unas alas enormes. En este cuento lo traigo a colación porque tú decías que a veces el demonio encarna lo distinto, la otredad, y eso es algo durísimo que estamos viviendo actualmente y que nos lleva a cosas tan espantosas como la discriminación. Pues el cuento relata el pobre estado de un ser alado muy, muy viejo, el cual suponen que era un ángel y durante una tormenta es encontrado en el patio de una casa. Los propietarios de la casa, Pelayo y Elisenda, abusan en cierta forma de la presencia de este ser increíble y lo llevan a un gallinero. Este es un cuento que está en la compilación de La triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela la desalmada, o sea, es de ese corte. Y en esta obra, pues, ¿qué es? Es una crítica social sobre la mentalidad de gente en cuanto rechazamos las ideas distintas a lo diferente de la realidad cotidiana, y en ella el papel del diablo, sin hacerlo ver de una forma muy maligna, el autor utiliza a este personaje para explorar la naturaleza humana y las reacciones sociales que tenemos frente a los que piensan distinto que yo, a los que no se ven como yo, a los que son diferentes. Me llama la atención porque Ceci menciona este libro poco conocido de García Márquez, pero hay otro, que espero no fallar, que también es de García Márquez, que se llama Del amor y otros demonios. Claro. Yo pensé que este iba a estar en el guión, me sorprendió no verlo, pero me parece fantástico porque cuando leí Del amor y otros demonios me hizo entender algo, a ver, no deja de ser un poco hipotético, pero muy interesante. Nadie busca lo que ya tiene. Uh-huh. Entonces, ¿por qué Cupido o Eros buscaría flechar a la gente para enamorarla? Lo que nos dirá García Márquez es, pues porque no tiene amor. Uh-huh. Por eso busca enamorar a la gente. Y al ser alguien que busca lo que no tiene y hacerlo en terceros, en la otredad, significa que en realidad el amor es un demonio que se nos mete, mi querida Ceci. Es muy interesante esta postura de García Márquez. Es un libro muy interesante. Podemos o no estar de acuerdo con ello, pero aquí tenemos Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, otra gran recomendación en el tema. Escandaloso, porque si ves a quién se le mete el diablo y quién encarna al diablo, ay, Ave María Purísima, ahí sí que vamos a tener es escandaloso. Es escandaloso. Hay que leerlo, lean ese buen escándalo. ¿Y quién, sino el magnífico Edgar Allan Poe, El cuento del diablo en el campanario? En un aislado pueblecito holandés, como le encanta a Poe, los ambientes como pueblerinos, como más rurales, en donde nada ha cambiado desde su origen, sus habitantes
todos se visten igual y se dedican a contemplar las tallas de los relojes mientras están viviendo en casas igualitas, con un jardín y un camino circular, y la rutina de estos habitantes cambia cuando hace la aparición en un pueblo un extranjero vestido de forma muy, muy extraña y por tanto un violín que se sitúa en la torre del campanario. El protagonista de este cuento es un diablillo travieso que tiene una casaca ajustada, medias negras, o sea, está vestido de rojo, ¿verdad? Y convierte la monotonía cuadriculada de este pueblo en un pandemonio que se va a ir modificando simple y sencillamente con el sonido de la campana, que eso nada más de lo habitual, y entonces empiezan a mover toda la cotidianidad del pueblo, y eso es obra del demonio. Me hiciste ahorita pensar, y si bien en el guión también, las formas que puede llegar a adoptar en la literatura y en la cinematografía también el diablo. Lo podemos encontrar como un perro, como un gato, eso lo he visto mucho, carnero. Montaigne agrega además la serpiente, por supuesto, claro, y el oso. Y también, que tampoco venía en el guión y me llamó la atención, no es que sea yo tampoco tan fanático de Javier Velasco, ajá, pero ahí tenemos la novela por un lado y a la serie de televisión por otro, Diablo Guardián. claro. Tú mencionabas en las formas que podían agarrar los demonios. Bueno, Diablo Guardián es un poco este juego de conciencia, esta forma diferente de manifestación del diablo. Entonces también recomendarlo, por supuesto. Por supuesto, y habrá que leer a Becker, Gustavo Adolfo Becker, que como poeta es así como, hasta podríamos decir un poco cursi, pero como cuentista es de terror absoluto. La Cruz del Diablo. En el Pirineo catalán, asediada por los lobos, se yergue una siniestra cruz de término cuya leyenda remonta al medioevo, cuando un despiadado caballero diezmaba la comarca. Mientras visita las cuevas de Belver, un turista decide preguntarle al guía el origen de la cruz empalada en ese lugar, y le cuenta la historia de aquella cruz que supuestamente estaba maldita. En esta obra el diablo es personificado como una figura siniestra y seductora que ofrece tratos a cambio de las almas, pues muy parecido al trato que da Goethe, ¿no? El diablo no se muestra con claridad, es una figura muy, muy desdibujada y aparece como en una especie de niebla o de humo, lo que le agrega este toque de misterio y sobrenaturalidad al personaje. Bien, para que vean que no todo es tan demoníaco y que también puede ser divertido hablar de demonios y diablos, les quiero compartir y recomendar el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, que además está en esta editorial que aquí nos encanta, que es El Zorro Rojo. Hijo, sí, qué bonito. ¿Qué es lo que hizo Bierce? Él empezó a hacer su propio diccionario, pero de manera irónica, de manera divertida. Lo terminó llamando el Diccionario del Diablo, pero porque no son definiciones como tal, pero es un juego de lenguaje que resulta muy divertido. Solo por mencionar alguno. ¿Qué es un cínico, mi querida Ceci? Me encantó. Un cínico es un canalla que por un defecto ocular ve las cosas como son y no como deberían ser. Es una manera diferente de decir, una manera coloquial de decirlo. Ese es el Diccionario del Diablo. Está divertidísimo, no se lo pueden perder. Es relativamente fácil de conseguir. Está padrísimo. Y además, ¿qué creen? Es el libro con el que Juan Carlos me perdonó. Ya me lo va a prestar. Las letanías de Satán de Charles Baudelaire. O sea, ¿cómo no detenernos en este poema de este autor que utiliza la imagen de Satanás como representación de todas las personas que han experimentado un castigo injusto, y ejecuta una fuerte como renunciación de la fe, especialmente de la fe católica, por una injusticia sufrida? Baudelaire presenta una imagen del diablo no como una figura maligna y temible, sino más bien como un seductor, como un encantador, y un encantador sofisticado además, y como un símbolo de la individualidad y de la independencia.
Yo para terminar quiero hacer una recomendación que espero no asuste a Ceci. Ay, ay, ay. Sí me gustan los videojuegos y juego videojuegos. Cuando me llevé un grupo a Los Ángeles en una excursión a medios de comunicación que ahí a Blizzard Studios, porque ahí se creó el juego que se llama Diablo, donde uno en esa primera entrega, en la primera versión, tiene que enfrentarse a los 7 nombres del diablo. Diablo, Baal, Belial, Asmozdán, Mefisto, Belcebú, y además encontré estos otros que son Lucifer, por supuesto, y Belfegor, además de Lilith. De este juego ya se hicieron 4 versiones. Acaba de publicarse hace como 2 meses la versión 4 de Diablo. Está fantástica. Es una cosa maravillosa para los amantes del videojuego. De verdad, no se la pierdan. Es una cosa... Mi mamá estaba horrorizada. Mis hermanas también, pero a mí me encanta el juego. Vamos despidiendo el programa, mi querida Ceci. Pues seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Agradezco entrañablemente a Andrea Monroy, que es la autora del guión de este programa. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. En este espacio las letras importan. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, demonios, no sin antes agradecer al queridísimo Brandon y a Diego Lome por hacer esto posible, que en su vida literaria el diablo no se meta mucho. Ultimátum. ¿Es usted un demonio? Soy un hombre, y por lo tanto tengo dentro de mí a todos los demonios. J. K. Chesterton.